Hola, buenas noches. Ya estamos en miércoles, noche de martes a miércoles, un poquito más tarde del habitual. Vamos a seguir el formato habitual del programa, que por cierto ya decimos porque por esas cosas que van saliendo va a continuar de la misma manera que hasta ahora, esperemos durante al menos un periodo de tiempo suficientemente interesante. Explicaremos también alguna novedad que tenemos por allí pensada. Hablaremos hoy de eso que está siendo la noticia, digamos, del día, que nosotros vamos a intentar analizarla desde otro enfoque. Estamos hablando obviamente del tema del alquiler. Nosotros pensamos que se está empezando a construir algo que podríamos denominar algo así como aquel Frente Popular famoso. No tiremos de la historia para ver similitudes, pero sí en el sentido de buscar un amplio espectro de la izquierda, bajando, digamos, el nivel de cierta izquierda, de la izquierda que ahora mismo gobierna, a esa clasificación que nosotros siempre movemos entre el 4 y el 5, bajándola al 4, arrimándola al 3 para intentar aglutinar al máximo posible de lo que ellos consideran izquierda. Y vamos a ver por dónde avanza ese tema. Vamos a hablar primero de ese tema, luego nos vamos a ir a las sentencias del Constitucional que parece que han quedado ocultas tras esta noticia, que realmente ha sido como un tsunami, porque fíjense que ha ocultado no solo el tema del Constitucional de hoy, bastante importante, y creemos, bastante grave, sino ha ocultado cualquier otra información prácticamente del día. Lo único que ha competido con él, curiosamente, y desde aquí hay que darle la enhorabuena, aunque saben que este no es un programa deportivo, la retirada de Pau Gasol, que ha dado muchas noches y muchas tardes de éxito a este país, y hay que decirlo también, de estas informaciones importantes, que prácticamente es lo único que ha sobrevivido, digamos, al tema del alquiler. Luego nos iremos perdón, luego nos iremos al tema de otro veto a la prensa que hemos visto hoy en el Congreso, en este caso del portavoz de Valenciano, y la realidad es que, como ha dicho algún tuitero, hay que empezar a agilizar algún tipo de respuesta, porque miren, uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con cualquier tendencia, desde política hasta periodística, vamos a decirlo así de claro, pero lo que uno no puede estar de acuerdo es que un representante público se niegue a contestar a un periodista, sea la idea que tenga, la que sea de él, cuando además las preguntas son educadas y formales. Creemos además que debería dar alguna explicación la presidenta Batet, bueno, cuando no esté sirviendo copas, y creemos que es una iniciativa de ir a los parlamentos a hacer preguntas que para ellos son incómodas, pero que son la realidad, que deberíamos intentar expandir a otros parlamentos, donde a veces las libertades están más escondidas de lo que puede parecer. Por ahí también vamos a enfocar algún tema que creemos interesante. Luego volveremos a todo lo que se ha sido filtrando del juicio de La Haya, y donde parece cada vez más claro que el juez va a poner en duda si la declaración de La Haya, alegando secreto oficial, es válida o no es válida. No va a irse al fondo de la cuestión, sino va a irse en principio, según parece, a la esencia de esa parte de la declaración. Y puede ser interesante, porque realmente tampoco se entiende, no solo hablamos judicialmente, sino incluso políticamente, que algo que se dice que es legal, que lo ha dicho el presidente, la exministra de Asuntos Exteriores, se convierta de golpe en algo secreto. Oiga, si es legal, ¿para qué hay que esconderlo? Se entiende que las cosas que uno esconde son las complicadas, pero las legales parece que no tiene ningún misterio esconderlas. Y luego nos iremos a Cataluña a hablar de ese disparo, digamos, a la persona visible o invisible, en este caso, de los CDRs que se ha producido desde el Confidencial, lo hemos comentado la mañana, pero creemos que hay que insistir en ese comentario sobre el personaje, el tal Miquel que parece que si, como se podría decir, se dice, se comenta, se rumorea, no deja de ser la avanzadilla de lo que puede ser una potencial imputación del personaje por delitos de terrorismo, y podría ser unos cuantos años de cárcel. Insistimos en lo que hemos dicho a la mañana, a primera hora de la tarde en este caso. Algunos se han creído que esto era un tema de juegos y realmente pues creemos que no lo es. ¿Y las consecuencias? Unos siguen yendo en avión privado a pasar las vacaciones a Baleares,
Otros siguen yendo a Berlín a jugar con mujeres adultas, vamos a dejarlo ahí. Y algunos seguramente pueden enfrentarse a partir de un día de estos a años de prisión, con abogados que ya veremos quién se los paga, y abandonado por esta prole, digamos, de gente cuanto menos difusa, confusa, y que en estas alturas crea que no interesada, pues seguramente no entiende nada. Vamos, si les parece, al primer tema de la noche, que hoy es una noche, como toda esta semana va a ser intensa, aunque el tema este de la intervención, vamos a llamarla así de claro, en el alquiler, que ha significado el acuerdo entre el PSOE y Podemos, también se convierte en esa muralla de humo para intentar evitar hablar de otros temas. Y está claro que las primeras reacciones han sido generar dudas en los fondos, en los propietarios también, sobre este acto que es un poco, cuanto menos, extraño en una democracia, digámoslo así, y extraño en un país como España, hay que decirlo así. No parece una decisión muy lógica de un gobierno en la Unión Europea, incluso lo podemos decir así. Alguno dirá, no, en algunas capitales se ha instaurado, pero a nivel de país no se ha instaurado en ninguna. Genera dudas de los fondos, genera dudas en el territorio. Madrid ya parece que ha dicho que no va a aplicar, Andalucía parece que también está en el mismo camino, y la realidad es que parece una operación cuanto menos compleja. Los resultados, lo hemos visto en algunas ciudades europeas, que sí que se ha aplicado, no tan drásticamente como esto, han sido un encarecimiento y sobre todo, como ha pasado en Barcelona, que hasta el 40% de los potenciales pisos en alquiler hayan desaparecido del mercado porque no interesa a precios fijados la exposición que puede tener uno en un alquiler del piso. Imagínense, por ejemplo, que son casos muy habituales, hasta de un particular, alguien que compra un piso y está pagando una hipoteca, pongamos, de 700, 800 euros y alquila el piso a 900 y de golpe le dicen que no, que ha de alquilarlo a 700 y dice, oiga, yo he hecho una inversión para de aquí 20 años poder tener un complemento, por ejemplo, a mi pensión y veo que no me salen los números. O peor, que le entra alguien de alquiler y con la ley, que eso es lo que quizá habría que cambiar, le ocupan o no hay manera de sacar a la persona y está un año con el piso destrozado y sin que nadie se preocupe de él o de ella. Al final, lo que nos hace percibir esta operación, este acuerdo entre el PSOE y Podemos, es algo bastante más profundo que simplemente los alquileres. Hemos dicho en más de una ocasión que a este gobierno le preocupa poco, por no decir muy poco, la realidad de la gente, y le preocupa poco, por no decir que muy poco, las cosas que afectan a algo más allá de su posición en el gobierno. Y lo que parece claro es que la decisión del presidente Sánchez en su propio despacho, según parece durante esta mañana, cuando anoche el ministro de Presidencia Bolaños había negado a Podemos el acuerdo con los mismos criterios. Esta mañana se han levantado sorprendidos los de Podemos cuando el presidente, en un giro improvisado, ha decidido aceptar las condiciones de Podemos y apostar por llevar al partido del gobierno mayoritario a unas posturas, como decíamos en la introducción del programa, más cercanas en ese variable que hacemos del 0 al 10, al 3 que al 5. Confía el gobierno, y aquí es donde creemos que hay que explicar la clave de todos estos movimientos. Nosotros hemos comentado desde hace semanas la acción de Yolanda Díaz, que con esos 4 caballos, entre comillas, del apocalipsis, intentaba crear una línea nueva para, por un lado, desbarrancar a Podemos y dejarlo arrinconado, a Belorra, Belarra, Montero, entre otros, y por otro lado, quitar del 3, del 4 al votante socialista para que fuera a su lado. Desde el gobierno Sánchez esta iniciativa se ha intentado poner entre bancos a diarios, vamos a decirlo así de claro, pero son conscientes que la propia política del gobierno de los últimos meses, con decisiones cuanto menos sorprendentes, les están alejando de ese potencial 5 o 6 que llegaron a tener en su momento y les está arrinconando al 5 y incluso en muchas ocasiones al votante del 4 y del 3. Con lo cual se han dado cuenta de que existe una confluencia con esa iniciativa de Yolanda Díaz, iniciativa que, como hemos explicado, empieza a cojear,
cojea por el lado de Colau, cojea por el lado de Oltra, espectacularmente, cojea por el lado de Rodríguez, que se ha negado, cojea por el lado, curiosamente, de Más País, del lado de Rejón, pero no del lado de Mónica García, y aquí es donde viene la sinergia de estos movimientos de última hora, que nosotros llevamos días diciendo que Yolanda Díaz quizá acaba convergiendo dentro del PSOE, de forma independiente seguramente, pero dentro del PSOE, aglutinando una amalgama que podrían llamar el Frente Popular, aunque creemos que no tendrán la imprudencia léxica de utilizar esa palabra, la gran izquierda, vaya usted a saber cómo le van a llamar, pero donde pretenden confluir desde Sánchez a Yolanda Díaz, a García, digamos, echar a todo aquello que huela a Podemos, como puede ser Montero, Belarra, excepto obviamente que se sometan a esa dinámica y dejar esa coalición entre el 1 y el 4 más o menos, para entendernos. Creen que allí es donde hay votos suficientes para ganar unas elecciones, sobre todo por la poca fuerza de Casado y la necesidad de Casado de complementarse con Vox, que desde esa izquierda más unificada sería llevado al sacrilegio prácticamente y sería tildado de ellos o nosotros. Y en ese escenario, el votante español a veces es dudoso, hay que decirlo así de claro. Y hay movimientos como hoy, por ejemplo, donde Colau, una de esas patas de Yolanda Díaz que parecía se descarrilaba, se ha apuntado rápidamente al acuerdo de hoy. Fíjense que se han apuntado todos a ese acuerdo de hoy, porque todos son conscientes que cuanto más división haya en la izquierda, imagínense que se presentaran hasta 3 partidos, o más, pero 3 con posibilidades, hablamos de Podemos, o lo que quede de ellos, Yolanda Díaz con lo que forme y PSOE, saben que esos 3 separados acabarían siendo algo que restaría y están buscando la unión de los 3 en esa gran izquierda para intentar conseguir una mayoría en las elecciones. Esos movimientos son los que se están dando en la actualidad y son los que explican esa confluencia total entre el PSOE y Podemos, ese desconocimiento incluso de Bolaños que seguía apostando por la línea de PSOE y ese camino a la desesperada, podríamos decir, de Pedro Sánchez, cada vez más alejado de la realidad del PSOE, y creemos que precisamente podrá ser el PSOE el que ponga piedras a ese nuevo camino dirigido, algunos creemos, hacia el infierno, vamos a decirlo así, del presidente Sánchez y algunos colaboradores. Para ese camino, recuerden, jamás podría haberse avanzado con ministros como Calvo, Ábalos, incluso con personajes como Redondo, incluso con personajes como Lastra. Fíjense dónde están todos, en el barranco, fuera de circulación, y todo está de la mano de Sánchez. Y esa es la realidad actual. Se está buscando ese nexo de unión entre todas las izquierdas donde aportar, tras descabalgar, porque quien se crea que todas las filtraciones que ha habido sobre Oltra, lo de Rodríguez, lo de Más País, metiendo cizaña, no vienen de las filas socialistas, de las filas sanchistas, digámoslo de alguna manera, para hacer ver a Yolanda Díaz que no era el camino ir sola, y veremos hasta dónde aguantan el reto unos y otros y hasta dónde son capaces de someterse y humillarse con tal de mantenerse en el poder. Sánchez lo tiene claro, sabe que en caso de división de la izquierda él jamás volvería a gobernar, en unas hipotéticas elecciones, que eso es otra historia, que solo las puede convocar él, recordemos, pero cree a ciencia cierta, por cierto, un pensamiento como el que tenía Iglesias cuando se presentó a candidato en Madrid, que pensaba que iba a ganar, cree a ciencia cierta Sánchez que con una gran izquierda agrupada no tendrá problema en repetir las cifras y repetir la gobernabilidad, obviamente con el apoyo de la extrema izquierda catalana, la extrema derecha catalana, porque aquí suman todos, los radicales de los amiguitos del tiro en la nuca de Bildu, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también aquellos de Teruel, que recuerden también apoyaron, que puestos a apoyar, aquí apoya a todo Dios si le dan una carretera o cualquier otra cosa. Y la realidad es que estamos entrando en ese escenario donde ya hemos comentado, las cosas no son como parecen. Los abogados del Estado no defienden al Estado, ya lo hemos comentado, los fiscales no defienden al Estado,
en su mayoría, y la realidad es que al Estado no lo defienden ni los políticos que gobiernan, porque su único interés es mantenerse en el poder a cualquier precio. Y sobre eso hay que empezar a pensar en los siguientes actos que van a tener. Y ahora, de momento, a lo que juegan, obviamente, por cierto, en ese grupo entra, obviamente, fulminar a lo que queda de Podemos. Quienes se sumen al barco se suman, quien no, pam, 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 que eso, por cierto, la izquierda está muy acostumbrada a hacer, no solo en España, sino en el mundo. Y hoy han aprovechado también este tema para echar humo sobre temas que creemos de mucha gravedad. Una nueva sentencia del Constitucional, que en cualquier país decente haría que el gobierno dimitiera, que dice que se ha infringido los derechos de los diputados al cerrar el Congreso en la segunda estado de alarma a la pandemia. Nosotros lo comentamos en aquel momento, era vergonzoso que en una situación tan grave el Congreso, de la mano de Meritxell Batet, permitiera que no hubiera ni sesiones de control ni control al gobierno, que se comportaba como unos auténticos forajidos. Por cierto, el Constitucional también ha aprobado avalar la detención de Puigdemont, con poco más lo dicen de aquí 6 años, pero bueno, eso es otra historia. La realidad es que esto nos ha hecho reflexionar un poco, y gracias a algunas hormiguitas han planteado una cuestión que creemos que es importante. En el Congreso se pueden hacer preguntas que deben, en teoría, responder. Hay formularios para hacerlo, y creemos que esté bien que las hormiguitas preguntaran en el Congreso por diversas cosas a Meritxell Batet. Por ejemplo, si luego de la inconstitucionalidad que ha decidido el Tribunal Constitucional, es lógico que ella se mantenga en el cargo, por decirlo así finamente. Pero creemos que hay más, y entramos en otro tema. Ha vuelto a pasar hoy ese veto a la prensa, en este caso de Baldoví, al periodista Javier Negra de Estado de Alarma, donde nuevamente a una pregunta concreta, que la hacemos para quien no la haya escuchado, ¿qué opinan? Y era tan sencilla como eso, de los informes, donde la Fiscalía dice que se han creado informes para proteger al exmarido de Mónica Oltra, alto cargo en la Generalitat Valenciana, acusado no, condenado ya por pederastia y temas de abusos a menores, que según parece encubrían al exmarido de la alto cargo de la Generalitat. Pues la respuesta ha sido no responder. Y algunos creemos que en esas peticiones a la presidenta del Congreso habría que añadir si es lógico que un medio acreditado, fíjense el detalle que hemos explicado muchas veces, no tenga respuesta de políticos pagados por todos los españoles. ¿O es que los políticos también van a dar carnets de prensa como regalan carnets de abogado del Estado, según parece? Creemos que lo lógico, lo normal, en cualquier democracia, hasta en una de esas nuevas que corren por el mundo, sería que la presidenta del Congreso, si tuviera un poco de personalidad y no estuviera donde está por lo que ha hecho, indicara a los señores diputados que su obligación como diputados de España, no hay que olvidarlo, es responder a cualquier periodista mientras haga preguntas obviamente educadas. Hombre, si les pregunta a Rufián, oye, ¿qué tal es con tu nueva pareja en la cama? Hombre, pues a lo mejor eso no hay que responderlo, pero estamos hablando de preguntas de interés, que las otras, entre nosotros, ya las hacen los programas y los amiguitos de esta gente, o sea que tampoco hay que complicarse la vida. Y eso es lo que creemos que hay que preguntarle a la presidenta del Congreso, ¿por dónde van sus órdenes en caso de que un diputado o unos diputados cojan la manía de no contestar a la prensa? Prensa, recordemos, acreditada. Y creemos que ese modelo de hacer preguntas, que para algunos son incómodas, para otros creemos que deben ser las que son, debería empezar a extenderse por todos los parlamentos de España. Y ahí apostamos, en esa línea. Creemos que hace bien, y lo citamos sin problema, Javier Negra, y creemos que se debería acreditar en los parlamentos para que pudiera haber gente independiente que explique historias,
que pudiera preguntar preguntas que ellos consideran incómodos, porque parece mentira que a estas alturas todavía haya gente que confía en la prensa prostituida, la que no pregunta nada y solo pregunta lo que quieren oír. Pues señores, hay que picar en la mesa y empezar a plantearse que en los parlamentos, donde radica la soberanía de todos, en los autonómicos, en el Congreso, en este caso, en el Senado, pueda haber preguntas de gente que en el fondo traslada las preguntas de los ciudadanos que se preguntan a diario. Ayer hicimos una pregunta en Twitter, pero Twitter es Twitter, pero que quizás estaría bien hacer a la portavoz del Parlamento catalán. ¿Quién ha pagado los viajes de los consellers a Córcega? ¿En qué partida presupuestaria estaban? Pero para eso hay que estar acreditado en el Parlamento y en eso apostamos con negra de que es el camino a seguir. Porque está claro que si esperamos que toda la prensa prostituida haga esa pregunta, en Cataluña por suerte sí que tenemos un par de excepciones que harían esa pregunta, que no les contestarían, pero hay que hacer fuerza para entre todos sumar. Realmente se darán cuenta de que la gente siempre, y eso perdón, pero hay que insistirlo con educación y formalidad, que el Parlamento para muchos merece todos los respetos, aunque para los políticos no lo merece, que si piensen que es como el lugar donde va Puigdemont a soltar dinero en Berlín, pues esa es la realidad que hay que intentar avanzar. Siempre hemos dicho que este programa y este canal va a seguir la filosofía de mantenerse de forma independiente, no se va a unir, no se va a juntar, no va a hacer nada más que intentar avanzar en que la gente pueda participar de la mayor forma posible, pues haciendo preguntas a los parlamentarios o haciendo preguntas en lugares de la soberanía de todos. Y en esa apuesta vamos a continuar porque creemos e insistimos, algunos nos lo preguntan a diario, en la democracia. Y la democracia muchas veces, nunca lo olviden, es que nosotros los primeros exijamos responsabilidades. Si estamos sentados cambiando de cadena y esperando que un periodista de estos prostituidos haga una pregunta incómoda a algún parlamentario o a algún miembro del gobierno, pues pueden esperarse sentados. El cambio empieza por cosas pequeñas, y en esas cosas pequeñas creemos algunos que debemos sumar de una forma eficiente. Vamos a trabajar en ello, vamos a ver si se logra esas acreditaciones, y de lograrlo todos vamos a ser lo suficientemente transparentes para llevar y trasladar las dudas que todos tengan delante del lugar que toque. No todo es Twitter, no todo es el portal de transparencia, cuando a veces, sobre todo hablamos del portal de transparencia, niegan la realidad. Hay que preguntar directamente a la cara, sin tapujos, como ha hecho hoy Javier Negra, preguntando al miembro valenciano que se ha negado a responder y que obviamente ha quedado en evidencia delante de todo el mundo. Y les aseguramos que esos platos no son platos de buen gusto, porque aunque ellos se crean con chulería, en este caso, cuando vi, otra cosa no, pero la chulería la lleva muy bien, cuando se crean con chulería, que lo hacen bien, se dan cuenta de que luego de eso no tienen nada. Y otro ejemplo, lo podemos ver, por ejemplo, en la declaración ayer de La Haya, delante del juez, que sigue dando que hablar. Aquí no hablaremos de chulería, porque entre nosotros, la exministra La Haya, por no tiene ni chulería, vamos a decirlo así de claro. Creemos que es aquella que llevas a una fiesta, o llevas a cenar, o si eres joven, llevas con 20 años, cuando debía tener 20 años, y dicen, coño, ¿y esa del fondo aburrida quién es? Coño, va a ser la ministra de Asuntos Exteriores, y dices, joder, qué ilusión. Porque miren, señores, a ver, es importante, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Una, la política puede tener dos acciones. Si no lo hemos dicho, lo explicamos. Una es tener ese don de gentes, esa capacidad de comunicar y estar delante del escenario, o ser esa brillante persona que está en el
backstage, detrás de todo, pues organizando, dando instrucciones, etcétera, etcétera. Cada uno puede elegir el lugar que desee. Luego puede haber uno más tímido, más vergonzoso, que le guste más una cosa u otra, y luego puede haber obviamente el maravilloso que condense las dos cosas, algo ya más difícil. Recordemos Reagan, que decía que para ser presidente había que ser un gran actor. En este caso sería el comunicador, el ejemplo claro del comunicador. Nadie piense, por cierto, que Redondo sería el ejemplo del comunicador. También existe el caso de los que no saben hacerlo detrás y cuando salen delante lo hacen peor. Que el ejemplo aquí sería la antítesis, digamos, sería curiosamente Iván Redondo. En fin. ¿De dónde vamos? La Haya precisamente esa capacidad de comunicación no la tiene, vamos a ser sinceros. Se cabreó ayer el juez del caso, insistió cada vez que le decía a la exministra de que se acogía a ciertas preguntas a la ley de secretos, a la ley franquista de secretos, no lo olvidemos, y la realidad es que, por lo que parece, el juez no va a entrar tanto en el tema de los secretos o no, sino va a entrar incluso en la forma, es decir, porque consideran, y creemos que es lógico, que la información que oculta la Haya no se atañe a la ley de secretos. Y se basa seguramente en puntos importantes. Primero, importante, la Haya se ha pasado el día, la Haya y el gobierno, digámoslo así, claro, diciendo de que todo era legal. Lo ha dicho incluso en sede judicial. Saben que a veces lo que dices fuera no se puede interpretar dentro por un juez. Y es obvio de que si tú contrastas que alguien te dice en sede judicial que lo que ha hecho es totalmente legal, parece extraño que luego te diga que no te puede decir quién lo ha ordenado. Porque parece que eso no debería ser un secreto. No es que los secretos tengan que ocultar cosas malvadas, pero sí que tienen que ocultar cosas contra, por ejemplo, la seguridad nacional. Y si tú dices que es algo legal, que ya conoce todo el mundo, porque todo el mundo se ha enterado que ha venido este señor, hombre, pues parece que de secreto a secreto sería el hecho en sí, el secreto. Y por ahí creemos, o sabemos que va a ir el juez. El secreto en sí es que no se informe que ese señor ha venido a España. Una vez sabido, ¿dónde cojones está el secreto? Si dices que era legal. Y el secreto podía estar en el concepto de que podía enfadar, como enfadó a Marruecos, obviamente. Pero una vez descubierto el percal, por cierto, y lo hemos dicho en más de una ocasión, los servicios de información de Marruecos solamente son los servicios de información más dotados en España de cualquier servicio de inteligencia, sin contar obviamente los nuestros. Y está claro que se dieron cuenta, lo supieron, y pasó lo que pasó. Pero claro, una vez sabido ese secreto, ¿qué es un secreto? Esto parece casi poesía. Si es legal, la clave de este binomio, digámoslo así, es: no se debe saber, soy Laya o Sánchez, no lo digamos a nadie, esto es secreto, vale. Hostia, lo ha sabido todo el mundo, ¿ahora qué vamos? No, pero era legal. Oiga, pues si era legal y ya no es secreto, digan que lo ha dicho. Y por ahí parece que puede romperse un poco la brecha. En todo caso, Laya se está exponiendo, porque ella sí que está imputada, hay que decirlo con claridad, a ser inhabilitada. Y ya veremos si alguna acusación tira por otro lado, como por ejemplo mentir en sede judicial, y ya veremos hasta dónde llega la implicación de Laya. Seguimos insistiendo, Laya es débil, Laya es el punto débil. Fíjense que dijo una cosa muy curiosa en la declaración de ayer, que ella desconocía a la pregunta de el pasaporte del señor Gali, del Frente Polisario. Ella dijo que desconocía el tema cuando su segundo lo había aportado unas semanas antes. Entonces, claro, también te queda la sensación de que o era la tonta del bote o miente. Y es triste decirlo, pero en este caso, mejor que quede de tonta que quede de mentirosa delante de un juez, porque eso acarrea unas consecuencias penales que ya hemos dicho que a este juez no le vengas con vaciladas ni le vengas con gilipolleces, porque cada vez que le vienes con eso se pone más y más cachondo. Recuerden que creemos era el 18, hay nuevas declaraciones de jefes de gabinete y veremos hasta dónde llega el tema, pero está claro que a Laya no se le acaba el tema por mucho humo, por mucho
pacto de izquierdas o lo que quieran llamar. También volvemos a hablar del tema que hemos comentado esta mañana porque nos parece interesante y hemos tenido unas cuantas llamadas durante el día para comentar este tema. De esto de que un diario, El Confidencial, de la mano de Del Olmo, ha escrito un artículo que para nosotros es de francotirador disparando directamente a la cabeza, porque ha puesto la foto de un personaje, ha explicado la historia de un personaje, diciendo que era el líder y la cabeza de los CDR, que entre otras cosas querían asaltar el Parlamento catalán. Claro, directo y claro, vamos a decirlo así. El personaje en cuestión, dueño de una pequeñita empresa y conocido, vamos a decirlo así de claro, en ciertos ambientes por precisamente su poca gestión comunicativa, digámoslo así, algunos lo conocemos, ha negado rápidamente, curiosamente en inglés, porque claro, aquí ya saben, en Cataluña todo el mundo habla inglés, de puta madre. En fin, íbamos a hacer otros comentarios sobre temas de lengua de este personaje, pero lo dejaremos ahí. Ha comentado en inglés, desmintiendo el tema, que no sé qué, que había hablado con sus abogados, que iba a poner no sé qué, etcétera, etcétera. En todo caso, lo cierto y real, que cuando un periodista, y un periodista que se dedica a la investigación, digámoslo así, en un medio como El Confidencial, que nos da en muchas ocasiones garantías de profesionalidad, disparan un tiro tan directo a una persona desconocida, ojo, no estamos hablando de que saquen un artículo diciendo que Garzón ha firmado un contrato con no sé quién o que el Pollo ha dicho no sé qué, no, sino están diciendo que cierta persona X estaba al mando de CDRs violentos que querían hacer acciones violentas calificadas ya en su momento como de terrorismo, e imagínense que el jefe de un operativo supuestamente terrorista, que se ha identificado con nombres y apellidos, pues hace que cuanto menos se le vayan a complicar los días. Lo normal y lo lógico es que este tema no acabe en un tema periodístico, sino que acabe con una detención, con una seguramente acusación, y creemos que este personaje claramente identificado se puede enfrentar a una condena de unos cuantos años de cárcel. Y aquí lo decimos con claridad, no están hablando de gente como Mas, que luego se va en avión privado y que tiene los abogados pagados por todo, Puigdemont, que luego se va, bueno, él o algún amigote, se van a Berlín a gastarse 900 euros en mujeres de, suponemos, buen ver, sino estamos hablando de un fulano al que van a dejar más tirado que la hostia, vamos a decirlo así de claro, y que va a pringar como nadie. Porque la realidad es que el proceso catalán es el proceso de los pringados, donde unos señoritos viven bien y engañan al personal hasta yéndose de putas, vamos a decirlo así de claro, porque no lo hubiera entendido el tema de Berlín que publicaron ayer, hasta yéndose de putas, mientras otros siguen pagando y trabajando para pagarles. Algunos se creen el juego, se creen que van a ser los héroes de la mañana organizando el asalto al Parlamento catalán, digámoslo así de claro, pensando que es un juego o un videojuego. Pero claro, cuando tú formas parte de una supuesta, pero esto no lo decimos nosotros, lo dice el tribunal, no de esta persona, pero sí del grupo de los CDR, de un supuesto grupo terrorista, de una organización terrorista. Oiga, que los temas de terrorismo en este país salen caros. Y sinceramente el personaje, el tal Miquel, pues debería estar preocupado, y nosotros lo hemos comentado hoy, en situaciones extremas como estas, donde te vas a ver abandonado, y digámoslo así de claro, será abandonado por el independentismo, unos porque renunciarán diciendo que no queremos acciones violentas y no sé qué, y otros porque se olvidarán directamente de él. Si aceptara alguna recomendación, creemos que lo mejor sería que explicara toda la historia para ver si al menos consigue algún atenuante, porque si no, se va a pasar muchos años con los ratoncitos,
Mientras estos seguramente durante un par de añitos esperarán a Puigdemont o menos, a ver si hay suerte y llega antes, pero él se los va a tragar tiempo, tiempo y tiempo. Porque hay cosas donde no se puede jugar y algunos se creían que todo esto era un juego y algunos se han creído que la política es un juego donde venir, forrarse y no dar explicaciones. Y por suerte, los que cada vez más creemos en la democracia y que estas situaciones refuerzan el sentimiento democrático y refuerzan la utilidad de la política, debemos exigir esas explicaciones de la forma más directa posible. Decíamos, vamos a tener programa y programa durante muchos tiempos, aunque nos avancemos a algún tema un poco externo, pero creemos que hay que dar esa fuerza, esa entrada, digamos, a la pregunta diaria o cuando sea a los gobiernos, de una forma clara, independiente, sin ningún tipo de ligadura y con la ventaja de que se puede abrir a todos los oyentes, de la misma manera que hemos abierto el Conversaciones con Equipo Zulu a hacer preguntas, pues hacer preguntas a otros niveles. Creemos que puede ser apasionante, obviamente también creemos que nos van a tumbar cualquier tipo de acreditación, lo decimos así de claro, que van a ser tan inmorales, que van a tener miedo, pero fíjense, si tienen miedo a hacerlo, será otro pasito adelante. Porque al final, y esto no es las películas de los sábados a la tarde, pero los buenos acaban ganando. Y aquí tenemos delante a mucho malo, que lo único que cree que es la política es su jardín particular, y si en España en general es cada vez más visible, imagínense en este pequeño territorio de España llamado Cataluña, qué olor nauseabundo da ciertas situaciones y ciertas prostituciones de la prensa. Vamos a trabajar en ello. Algunos nos preguntaba hoy cómo teníamos tiempo a hacer tantas cosas, más lo nuestro, porque lo nuestro es lo que nos permite vivir, vamos a explicarlo así de claro. Y decíamos, miren, pues echándole horas, con esta voz ronca, con a veces cansado, y es lo que tienen las cosas, pero siempre insistimos en una cosa, estamos en un momento decisivo tras estos meses de trabajo y no hay que desaprovechar ninguna oportunidad para seguir avanzando y seguir haciendo el trabajo que todos ustedes han estado haciendo y entre todos seguir remando para que las cosas vayan un poquito mejor. Como siempre tienen el canal, Patreon, todas esas cosas que a veces nos olvidamos. Nos vamos a emplazar a mañana y como ya vamos a convertir en tópicos, seguimos copiando a nuestro amigo Iván Redondo y seguimos diciendo, por cierto, hoy también lo ha dicho, pero creemos que ha sido más un momento y no por escucharnos, obviamente Pau Gasol ha dicho la misma frase, pues nosotros también les copiamos a todos, no pasa nada, seguimos.